Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Bueno, el primer Pro Da Vinci de este nuevo mes. Bienvenido al señor Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Tengo en mis notas que vía Zoom vamos a tener al profesor Sandoval. Así es. Tendremos al profesor Sandoval. ¿Cómo estás, Unai? ¿Cómo estás, Muy Albani? bien. Muy bien, Oye, bienvenido. Ángel y Albani, antes de continuar con el Pro Da Vinci, bueno, no sé si ya, pues, seguramente muchos están enterados que hoy está tomando posesión el nuevo rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. Bueno, les leo un par de Twitter que pone la gente de la Universidad Católica a propósito de esta toma de posesión. Dice lo siguiente Arturo Peraza, que es el nuevo rector. Esta universidad, confiada por la Iglesia venezolana a la Compañía de Jesús, está invitada a seguir el camino de discernimiento ignaciano para fijar su misión, visión, horizonte, razón y sentido de ser. Nuestra razón de ser está expresada en el estatuto, pero requiere ser permanentemente interpretado a la luz de la realidad en la cual actúa. Hay que recordar que no se puede explicar a los jesuitas sin la universidad. Bueno, son algunas de las frases que ha dicho Arturo Peraza, que seguramente darán mucho de qué hablar. Seguro que sí. No estas frases, cualquiera, o sea, el discurso como tal. Pero no quería dejar pasar de largo el nombramiento de un rector en nuestra universidad en estos tiempos que corren. Sí, señor. Así es. Y bueno, y en estos tiempos que corren, como diría Unai, la literatura venezolana ha estado sonando bastante en los medios internacionales. La semana pasada, bueno, celebramos la entrega del premio Cervantes a nuestro gran poeta Rafael Cadenas. Hoy estamos publicando en Pro Da Vinci una crónica de alguien que estuvo muy cerca del poeta Cadenas durante la semana pasada, que es Antonio López Ortega, otro escritor venezolano, y ahí van a poder enterarse algunos detalles adicionales de los que ya conocemos sobre lo que fue la entrega del premio y su impacto. Pero a propósito justamente de la conversación que tuvimos la semana pasada sobre qué impacto podía tener este premio en la literatura venezolana, hemos convocado a nuestro profesor y experto Carlos Sandoval justamente para conversar sobre lo que pudiéramos llamar el estado de la literatura venezolana actual, qué está sucediendo en la literatura, qué se está produciendo, qué tanto se está reconociendo. Hay que poner en contexto que la literatura venezolana de alguna manera siempre estuvo un poco, o al menos así se consideró desde el punto de vista, pudiéramos llamar del mercadeo, como un poco atrás de otras literaturas de la región, sobre todo durante la llamada época del boom, la literatura colombiana, la literatura argentina, la peruana y la mexicana. Y bueno, la literatura venezolana ahora con este premio Cervantes se reposiciona quizás en el ámbito internacional, pero nadie mejor que Carlos Sandoval para que nos comente cuál es su visión sobre el tema y qué se está discutiendo al respecto, ¿no? Bienvenido, profesor Sandoval. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Unai, Albani y mi querido Ángel. Pues sí, la verdad es que el premio Cervantes a Rafael Cadenas ha significado, como ha dicho Ángel, un reposicionamiento de nuestra literatura. Es verdad que nosotros desde principios del siglo XX tuvimos escritores que destacaban en el panorama de la literatura universal. Manuel Díaz Rodríguez, después Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra, más adelante Rufino Blanco Fombona, y luego Miguel Otero Silva, Uslar Pietri, Adriano González León, Ramos Sucre, Balsa, bueno, una miríada de autores que forman parte ya de nuestra tradición. Pero con este premio, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que debido también a la situación terrible que vivimos en Venezuela, los autores venezolanos han sido obligados de algún modo a salir del país y salen del país, se llevan su imaginario, pero están produciendo, escribiendo, ganando premios fuera de Venezuela, y eso es lo que ha hecho que últimamente, repito, gracias a lo que ha significado el merecido reconocimiento a la poesía de Rafael Cadena, ha significado que ahora la gente se esté preocupando de nuevo, sobre todo los críticos y las academias, se estén preocupando de nuevo por nuestra literatura más allá de la propia Venezuela. Quizás habría que comentar, Carlos, que bueno, hay este fenómeno que ocurrió en Venezuela de la migración, y como bueno, parte de la migración, como tú comentas, muchos autores se han residenciado fuera del país, pero bueno, siguen escribiendo
con ese imaginario y conectado de alguna manera con Venezuela, ¿no? Y se ha empezado a utilizar una categoría que no sé cómo se pudiera considerar desde el punto de vista académico, pero se habla de la literatura de la diáspora. Por cierto, paradójico, de alguna manera, si lo pudiéramos calificar así, que el propio Rafael Cadenas no pertenece a esa literatura de la diáspora porque ha sido más bien muy, aparte de sus exilios que tuvo durante la época de Pérez Jiménez y todo esto, ha sido muy arraigado aquí en Venezuela, ¿no? Pero ¿qué te parece a ti o cómo considerarías esa categoría? ¿Ya se puede hablar de una literatura de la diáspora y qué implicaciones tiene tener una literatura en el exilio comparado con la literatura que se sigue haciendo en Venezuela, ¿no? Bueno, fíjate que es un término realmente problemático desde el punto de vista crítico. Desde el punto de vista del lector, el lector lee lo que le cae en las manos y más o menos analiza lo que le interesa desde el punto de vista estético y a veces hasta temático. Pero hablar de literatura de la diáspora en este momento creo que sí se podría, pero no hace, digamos, unos 5 años o 10 años atrás. ¿Qué ocurre? Que el término diáspora tiene una carga connotativa muy prestigiosa y a veces muy vinculada con ciertos procesos de la cultura occidental y entonces, claro, es igual que el término exilio. Sin embargo, es verdad que muchos de nuestros escritores, poetas, narradores, ensayistas, cronistas ya no están produciendo en el país. Es verdad que Cadena sigue viviendo en el país, como otros venezolanos escritores siguen en el país, pero realmente nosotros ahorita tenemos un mercado muy deprimido desde el punto de vista editorial y los escritores están prefiriendo, es normal, publicar fuera. No solo porque precisamente es lo más viable, sino porque también ya abandonaron el país. Yo tengo la tesis, una hipótesis, de que ahorita estamos en una suerte de literatura en el aire. ¿Qué ocurre? Que las literaturas nacionales, para estudiarlas, uno requiere fincarlas, relacionarlas con el sitio de origen de los autores. Ujú. Lo que pasa es que, como todos los autores, o la mayoría de los autores que pertenecerían a este momento particular, digamos los autores que hoy tienen entre 35 y 45 años, que es una nueva promoción de autores, no está en el país. Entonces estamos asistiendo a un fenómeno curiosísimo y es que la literatura venezolana se está produciendo y publicando, pero fuera del país. ¿Qué la ancla al país? El imaginario, justamente. Mm. El hecho de que esos autores crecieron en Venezuela, tienen un referente muy arraigado. Muchos sacaron sus profesiones en Venezuela y eso no se puede sencillamente eliminar de sus productos. En este caso, tenemos el caso de Miguel Gómez, Juan Carlos Méndez Guedes, Juan Carlos Chirinos, pero otros más jóvenes, Jacobo Villalobos, por ejemplo, Marlon Arismendi, Víctor Alarcón, que viven fuera del país y que están produciendo. Entonces, es un fenómeno que sí, podemos utilizar el término diáspora, pero también hay que decir que en el caso venezolano, la diáspora ha sido básicamente en los autores para buscar mejores horizontes de desarrollo espiritual y económicos, más que directamente por razones políticas. Ahora, Carlos, te dejo esta pregunta ya para luego de la pausa que corresponde hacer hasta ahora. Pero ¿se nota una diferencia entre el autor que se va del país en cuanto a temáticas, en cuanto a lenguaje, en cuanto a, no sé, a tantas cosas que pueden influenciar en una obra, entre el que se va y el que se queda en el país? No solamente en el caso venezolano, a nivel mundial. Uno tal vez podría pensar, bueno, el que se va se desconecta y empieza a tocar otros temas, amplía sus horizontes y tiene pues una visión distinta del mundo. O se podría pensar, bueno, justamente el que se va se queda como más anclado en sus emociones con la tierra que dejó y entonces se aferra más a temas como más locales y a una manera de escribir más vinculado a nuestra manera de hablar, etcétera. Y cosa que el que está adentro no tiene esa necesidad de arraigarse a esas raíces, valga la redundancia, que dejó atrás. No sé, ¿se nota alguna diferencia en cuanto a lo que escriben o cómo escriben entre el autor que se va y el que se queda en su tierra? Pero bueno, eso lo dejamos para luego de la pausa, a ver qué nos comenta Carlos Sandoval de acuerdo a su experiencia y su conocimiento. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos, hoy martes de Pro Da Vinci. Los amigos invitan. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Y les hablo de BanPlus. Los clientes de BanPlus que tienen la cuenta en divisas de su negocio cuentan con una solución maravillosa. Se trata de la tarjeta de débito jurídica que permite hacer los pagos del negocio en cualquier punto de venta en el país y en bolívares con cargo a la cuenta Divisas Plus. Y así, sin complicaciones, pueden renovar su inventario cuando lo necesiten. Divisas Plus de BanPlus, siempre a la mano. Bueno, y la acción de la temporada 2023 de la MLB se disfruta por BM Sport. Sigue en alta definición el canal premium exclusivo de Inter con hasta 9 juegos semanales en los que buscarán brillar los peloteros venezolanos. ¿Qué esperas? Suscríbete ya a BM Sport a través de inter.com.be/BM Sport y disfruta de las grandes ligas en HD por Inter. Nadie cuida tu cabello como el nuevo El Viv de L'Oréal Paris, que con su fórmula única e innovadora aporta un cuidado de expertos para cabellos exigentes. Gracias a su tecnología pionera e innovación de silicona e ingredientes exclusivos, brinda una película protectora que homogeneiza la fibra desde la raíz hasta las puntas. Una transformación visible que El Viv tiene para ofrecerte. Cuidado intensivo para un cabello más fuerte, saludable, ligero y hermoso. Con El Viv, porque lo valemos. Piensa, lee y escucha.
Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Seguimos disfrutando de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Bueno, la literatura de la diáspora, esa literatura en el exilio, porque muchos grandes escritores, pues, se han ido, han tomado la decisión de irse de Venezuela, pero siguen escribiendo mucho. Rodrigo Blanco Calderón, Juan Carlos Méndez Guedes, Gabriel Pallares, Víctor Alarcón, Jacobo Villalobos y tantos otros. Y hoy con nosotros, bueno, por supuesto, Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci, acompañados del profesor Carlos Sandoval, crítico literario y miembro de Pro Da Vinci, precisamente haciendo una revisión del estado de la literatura venezolana actual. Y dejaba una pregunta muy interesante al aire y tiene que ver con precisamente esos autores, profesor Ángel, que se van de Venezuela, pero que nos encantaría saber si luego de irse, de alguna manera, no sé, como que no tienen tanto arraigo con el país y escriben sobre otros temas, los temas vinculados al lugar donde hacen vida, o si por el contrario mantienen ese arraigo por el país y por supuesto interesados en los temas que acontecen en Venezuela. Bueno, fíjense que es un caso también crítico que estamos estudiando. El hecho es que muchos autores que han salido del país continúan escribiendo sobre Venezuela. Primero, por una razón, digamos, de carácter ético o moral. Quieren denunciar la situación difícil que se vive en Venezuela y utilizan buenamente, y desde el punto de vista estético, la narrativa o la poesía, el ensayo o la crónica. Utilizan los géneros literarios para hacer este tipo de denuncias o de mecanismos para señalar una situación bastante problemática en el caso venezolano. Pero también está el caso de aquellos que se han ido del país y que tratan de ir entrando poco a poco en los mercados y en el imaginario, en el nuevo paisaje al cual han abordado, porque efectivamente ya no están, digamos, viviendo en Caracas, en Maracaibo, en Maracay, donde quiera que sea que hayan desarrollado originalmente su trabajo como literato. Entonces, ¿qué ocurre? Uno observa. Hay casos, por ejemplo, curiosísimos, ya los mencioné, pero lo repito. Miguel Gómez, Juan Carlos Méndez Guedes y Juan Carlos Chirino se fueron del país mucho antes de que apareciese la revolución bolivariana en el horizonte. Ellos han desarrollado una carrera interesante desde el punto de vista narrativo, también académico en el caso de Miguel Gómez, pero que tocaba siempre el país. ¿Qué ha ocurrido? Que luego, una vez que Venezuela se transforma en los últimos 20 años en otra cosa, ellos han seguido reflexionando y escribiendo sobre Venezuela, pero desde otro punto de vista, porque tienen una carrera y una poética ya consolidada. Sí hablan de Venezuela, pero también hablan del espacio donde viven. El caso, por ejemplo, de los más jóvenes, Jacobo Villalobos, que ya lo mencioné, Gabriel Pallares, por ejemplo, y algunos poetas, utilizan Venezuela como un pretexto, pero para hablar de la condición ya de migrante, lo que significa vivir en un país que no es el suyo y que, bueno, que están explorando y conociendo con lo duro que significa entrar en un mercado y en un canon que le pertenece a otro, digamos, a otra idiosincrasia. Porque es que todavía, pese a la conexión, a la globalización, a la facilidad de desplazarse por el mundo y a través de las redes sociales, las literaturas siguen estudiándose desde el punto de vista de los contextos nacionales. Entonces, observamos lo que preguntaba Unai, observamos autores que siguen anclados en su imaginario en Venezuela y otros autores que tratan de escribir sobre los sitios donde ahora están viviendo. Sería el caso, por ejemplo, de Ricardo Riera, que vive en Alemania. Sería el caso de algunos textos del propio Méndez Guedes, que ocurren evidentemente en Madrid, o el caso del mismo Chirino, que ya cité, que ocurre un pedacito empezando la novela, Renace en la sombra, ocurre en Mérida, pero el resto ocurre todo en Madrid. Entonces, es típico de estas situaciones que los autores busquen también oxigenarse y abrirse paso en el sitio que les dio acogida. Sí, dentro de la historia de la literatura de América Latina, sin duda alguna, el acto de escribir ficción fuera de tu país es parte de nuestra tradición, ¿no? Cuba, Chile,
México, la misma Colombia, ¿no? Y bueno, y también se puede interpretar y leer una tensión en ciertos momentos entre los escritores y los autores y los intelectuales que están dentro del país y los que están afuera. Nos quedan pocos minutos, Carlos, pero existe ¿tú ves algunos visos de existencia de esa tensión? Hay pique, hay pique. La hay, pero básicamente a través de las redes sociales. Es verdad que hay cuestionamientos de algunos colegas que critican a quienes salieron del país y hablan del país desde afuera y los que están dentro, como que si fuese muy heroico quedarse en el país sufriendo todas las penurias que sabemos que existen, o como si fuese muy fácil emigrar. Entonces sí hay ese tipo de tensiones, pero para cerrar esto, yo repetiría lo que decía de algún modo burlándose Guillermo Cabrera Infante, el escritor cubano excelente que sale del país, de Cuba, porque si no lo metían preso, y decía siempre a modo de burla que él le debía mucho a Fidel Castro, que si Fidel Castro no lo hubiese perseguido, él no hubiese salido de Cuba y no se hubiese convertido en el escritor que se convirtió. Entonces, bueno, estas cosas también ocurren. Es normal que haya este tipo de tensiones porque forman parte de la dinámica de la literatura. Sí, señor. Bueno, no hay ningún texto en este momento en ProDaVinci que tenga que ver exactamente con lo que estamos conversando en este momento, pero sí hay muchos textos que tienen que ver, bueno, no solamente con el premio Cervantes a nuestro poeta Cadena, sino también de los premios que otros autores a lo largo de nuestra historia pues han recibido, Ángel, ¿cierto? Así es, y acabamos de publicar una crónica bastante íntima y cercana de Antonio López Ortega, quien acompañó buena parte de las jornadas de premiación al poeta Cadena. Un artículo que hay que leer, y sí adelanto que Carlos Sandoval está pronto a dar una conferencia sobre este tema, y por eso hemos aprovechado su investigación y probablemente leeremos algo más adelante. Sí, el artículo al que se refiere Ángel se llama Cadenas en la ciudad de Cervantes. Así está titulado, de Antonio López Ortega. Además, ha dejado una galería fotográfica sensacional. Todos estos actos, el seguimiento de los actos de premiación a Rafael Cadena. Y bueno, hasta donde sabemos, mucho interés, por ejemplo, de la Casa Real Española, de los reyes de España, por la literatura venezolana y la literatura de Cadena. Y bueno, la reina, pues al parecer es una gran lectora y muy conocedora, estamos ¿no? sonando. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Estamos sonando. Hay que sonar y hay que seguir sonando. Así es. Carlos, un millón de gracias. Y pendiente entonces de la conferencia que vas a dar, también nos darás los detalles cuando llegue el momento. Claro, será el 11 de mayo. Eso es ya. Una conferencia, sí, es una conferencia sobre estas cosas que estamos hablando, y por supuesto que aparecerá publicado en mi portal, ProDaVinci. Bueno, y lo anunciaremos Así cuando estemos será. más cerca Así aquí será. también en ProDaVinci en Agenda de Éxitos. Gracias. Carlos Sandoval, Ángel, no sé si quieres comentar algo ya para final. Ya no Despedirnos. Nos veremos y nos escucharemos el jueves. El Así próximo lo haremos. jueves, Dios mediante. Bueno, y nos despedimos con el tema que fue más famoso hace apenas 3 años.